Perhaps cosmic intelligence. It could be our ancestors that acted here a very long time ago. Because at a depth of 70 meters, they found a sarcophagus that is 800 million years old, or 100 million years old, as some scientists believe. ¿Qué dirías si te dijera que existió una princesa real en algún lugar de la Tierra hace 800 millones de años? They saw that in it lay a woman of unprecedented beauty, with blonde hair, blue eyes, and her skin was so white that sea plunged the local residents into a shock. Probablemente pensarías que estoy loco, pero no es así. Únete a nosotros mientras examinamos un sarcófago de 800 millones de años en Siberia con una princesa real en su interior. Introducción. Un acontecimiento peculiar tuvo lugar en el pueblo de Rshapchik, que se encuentra en Siberia, en la Unión Soviética, en el año 1969. Un minero llamado Iván Karnaukov descubrió un sarcófago de 800 millones de años que contenía a una mujer en su interior. La belleza que yacía en la tumba llegó a ser conocida como la princesa Tisul, llamada así por la zona en la que se encontraba el pueblo de Rshapchik. Por último, pero no menos importante, llegaron altos funcionarios soviéticos del distrito. Siempre tenían espías del KGB con ellos. Rshapchik fue golpeado por una serie de desgracias apenas 6 meses después de que el KGB se hiciera con la tumba. Iván Karnaukov, quien descubrió el sarcófago de la princesa Tisul, fue la primera persona en verse afectada por la implacable corriente de tragedias. A través de un terrible accidente, su vida se truncó trágicamente. En el mismo mes en que falleció, un minero se ahogó. Vladimir Podreshetnikov, un geólogo, fue la única persona que sobrevivió a estos aterradores eventos. Reveló que el hallazgo de la princesa Tisul no fue un incidente aislado. Valery Malevany, un experimentado agente del KGB, afirma que se encontraron más sarcófagos alrededor del año 1973. Se cree que estos sarcófagos tenían aproximadamente 200 millones de años y fueron transportados a Moscú. Descubrimiento. En una región lejana y extraña, donde la naturaleza es dura e impredecible, donde la vida es difícil e implacable, se encuentra el pueblo de Rshapchik, enterrado entre los interminables techos nevados de Siberia, en el distrito de Tisul de la región de Kemerovo, que forma parte de la enorme Federación Rusa. La fecha es el 5 de septiembre de 1969, una fecha que perdurará en la historia para siempre. Alexander Masalyhin, un experimentado y reconocido gerente de minas, tuvo una reacción aprensiva ante las noticias que había recibido. Decían que uno de sus mineros había descubierto lo que parecía ser un sarcófago de mármol aferrado al antiguo abrazo de la tierra a una profundidad de 70 metros. Masalyhin no perdió tiempo en informar a las autoridades sobre el extraño artefacto descubierto en el centro de la madre tierra. Los rumores entre los mineros se esparcieron tan rápido como el viento del norte. Masalyhin estaba decidido. El sarcófago debía ser sacado a la superficie. Era un hallazgo revolucionario con el potencial de cambiar la historia. Los mineros estaban decididos a resolver el misterio hasta el final, motivados por la secreta creencia de que habían desenterrado un tesoro de oro enterrado. Con cada golpe de piqueta y cada hora de sudor, se acercaban más a descubrir el secreto escondido en el corazón del artefacto de mármol. Cuando abrieron el sarcófago, no encontraron los artefactos de oro ni las piedras preciosas esperadas. En su lugar, había una joven dentro, cubierta por un peculiar líquido rosa. Era exquisitamente hermosa y parecía haber sido moldeada por la misma naturaleza, como un ramo perfecto de las flores más hermosas del campo. Se describió que tenía entre 25 y 30 años, medía entre 170 y 180 centímetros de altura y tenía los ojos azules bien abiertos que miraban al cielo. Su cabello castaño oscuro, suave y quebradizo, caía en cascada sobre sus hombros y llegaba hasta su cintura. Su vestido blanco de encaje, adornado con flores, le daba una apariencia de belleza atemporal. Cerca de su cabeza, escondida en el líquido, se descubrió una pequeña caja de metal negro. A primera vista, se asemejaba a un smartphone moderno, pero nadie sabía lo que era. Uno de los mineros, impulsado por su intensa curiosidad y desdén por la seguridad, metió el dedo en el líquido y lo probó. La semana siguiente fue una pesadilla para él. Perdió la razón y, en la fría noche del invierno siberiano, murió congelado fuera de la puerta de su casa.
incapaz de identificarla. Poco después de su descubrimiento, fue apodada la Princesa Tixul. Parecía haber sido arrojada a nuestra línea de tiempo hace millones de años. Solo unas pocas horas después de ser descubierta, aparecieron de la nada hombres con trajes protectores grises. Intentaron evitar cualquier cosa que pudiera revelar el secreto de la princesa. Para dispersar a la multitud, gritaban «contagioso, contagioso», indicando que era peligroso estar cerca. Pronto, el objeto misterioso fue arrancado de las manos de los mineros y transportado a un lugar desconocido en helicóptero. Más tarde, en la remota ciudad siberiana de Novosibirsk, llegó un científico con sus teorías y predicciones. Dijo que la princesa tenía cientos de millones de años. Según él, el líquido rosa y los tejidos de su ropa eran un enigma inexplicado que la ciencia aún no había resuelto. El periódico local publicó una historia mediocre sobre el descubrimiento. Justo como todos pensaban, la historia fue silenciada y la gente no volvería a escuchar sobre la princesa Tixul hasta que ocurrió algo inesperado. Los hombres de trajes grises regresaron al pueblo y comenzaron a examinar los edificios y casas de la comunidad, incautando todos los periódicos que presentaban el artículo. Negaron la existencia de la princesa e intentaron eliminar cualquier referencia a ella de la historia. El científico de Novosibirsk y el editor del periódico fueron castigados por intentar descubrir la realidad que las autoridades habían buscado desesperadamente ocultar. Según informes no confirmados, todos los testigos del incidente murieron misteriosamente en unos pocos años. ¿Fueron estos testigos asesinados por los vapores mortales del misterioso líquido rosa? ¿O fueron eliminados por las oscuras fuerzas del KGB? La verdad puede que nunca se sepa. Sin embargo, pensamientos y especulaciones continuaron extendiéndose. Algunos creen que la princesa Tixul representaba una cultura antigua, avanzada o extraterrestre. Estas teorías conspirativas crecieron en popularidad a medida que el gobierno negaba su existencia. Los científicos aún estaban trabajando en el caso, intentando averiguar cómo podría haber vivido esta princesa hace al menos 800 millones de años, durante la era paleozoica, antes de que existieran los dinosaurios y antes de que nuestro planeta creara su primer carbón. Conservación. Unos años después del milagroso hallazgo de la princesa Tixul, las costas de Rchavki volvieron a estar bajo asedio. Esta vez, se envió un ejército de profesionales y trabajadores para buscar otros artefactos. El área que rodeaba el hallazgo original había sido fuertemente bloqueada, con oficiales militares asegurándose de que los residentes interesados se mantuvieran alejados. Una noche, algunos soldados fueron a la taberna del barrio. Ya un poco ebrios, uno de ellos divulgó el secreto más importante sobre su presencia. Durante las excavaciones, se descubrieron otros 3 sarcófagos similares al primero. Esta nueva revelación suscitó una serie de nuevas preguntas, la más apremiante de las cuales era cómo el cuerpo de la princesa Tixul había sido mantenido y encerrado durante tanto tiempo sin mostrar ningún signo de descomposición. No parecía muerta, solo dormida. Por esta razón, mucha gente se refería a ella como la verdadera Bella Durmiente. Parece que la princesa Tixul no es la única de su tipo. Se formó un misterio en la antigua Roma, cuando el imperio florecía y la cultura estaba en su apogeo de esplendor. Un secreto se escondía durante la vida de Cicerón, uno de los más grandes oradores y líderes de Roma. Una historia de una joven que mucha gente asumió que era su hija. Su cuerpo fue descubierto en un sarcófago tan bien hecho que parece haber resistido la prueba del tiempo. Aún más asombroso es que su cuerpo estaba sumergido en un líquido claro dentro del sarcófago, que parecía haberlo mantenido perfectamente conservado. Se han hecho muchos intentos para descubrir la composición de este líquido, pero cada vez los científicos han enfrentado el desafío de lo desconocido. El líquido es tan misterioso como la mujer misma. A lo largo de los años, muchas personas han cuestionado la identidad de la joven. ¿Es ella la hija de Cicerón o solo una mujer que murió durante su vida? Nadie puede dar una respuesta definitiva. La hija de Cicerón, como se la conocía, se convirtió en el foco de numerosas conjeturas e ideas. Algunos creen que fue víctima de un antiguo ritual o experimento, mientras que otros especulan que fue enterrada viva como un último intento del moribundo Cicerón para luchar contra la muerte. Aliens, dioses, alquimia y magia han sido cuestionados para explicar cómo su cuerpo pudo haber sido preservado tan bien a lo largo de los años. Sin embargo, la verdad sobre esta joven sigue siendo uno de los mayores misterios del mundo antiguo. En el lejano Oriente y los reinos mágicos de la antigua China, comenzó un nuevo capítulo en nuestra historia. Más allá de los imponentes muros de magníficas mansiones y las profundidades someras de antiguas tumbas,
Los arqueólogos descubrieron algo asombroso: el cuerpo de una joven atrapado en una tumba y completamente sumergido en un líquido misterioso. Cuando se abrió el sarcófago, el líquido se evaporó rápidamente. Todo sucedió tan rápido, dejando solo el cuerpo de la mujer en todo su esplendor. Ella yacía allí en calma y majestad, como si el sueño en el que había caído aún estuviera ocurriendo. Los científicos quedaron asombrados. Nunca habían visto nada como este extraño líquido que se disipó tan rápidamente cuando entró en contacto con el aire. ¿Qué era? ¿Cómo se había conservado el cuerpo de la joven tan perfectamente a lo largo de los siglos? Las preguntas eran infinitas, pero las respuestas faltaban. La narrativa de la princesa Tixul era considerablemente más amplia y compleja de lo que se pensaba al principio. Había mucho más de lo que nuestros ojos podían ver. El misterio que rodea a la princesa y otras bellezas ocultas del pasado se desarrolla, y las preguntas se multiplican. ¿Qué son estos extraños fluidos que mantienen tan bien conservados a los cuerpos antiguos? ¿Qué tecnología o conocimientos se aplicaron para lograr esto? Más importante aún, ¿de dónde venían estas mujeres y por qué fueron enterradas de esta manera? La noticia del extraño descubrimiento en la mina se extendió por todo el país, provocando apasionados debates. Algunas personas hipotetizaron sobre antiguas civilizaciones avanzadas, antiguos extraterrestres o incluso universos alternativos. Otros argumentaron que estos eran ritos religiosos llevados a cabo por antiguos cultos en busca de la vida eterna. Cada una de estas respuestas posibles estimula la imaginación y despierta el interés del público. Para muchas personas, esto es tanto emocionante como aterrador. El misterio de la princesa Tixul y aquellas como ella permanece sin resolver, manteniendo el secreto y el enigma ocultos dentro de sus sarcófagos. Apariencia y análisis. Como resultado del hallazgo del ataúd, el comandante Alexander Alexandrovich Masalichin emitió una orden de suspensión del trabajo. Llevaron el ataúd a la superficie con la intención de abrirlo y examinar el contenido del cuerpo en su interior. Encontraron un curioso líquido rosa y una impresionante joven acostada en el ataúd. Ambas cosas eran interesantes. Además de tener grandes ojos azules abiertos, poseía rasgos europeos encantadores. Llevaba un vestido blanco corto con mangas de encaje translúcido y estaba bordado con diseños florales simplemente impresionantes. Parecía estar completamente consciente a pesar de estar acostada en la cama. Era de forma rectangular con un extremo redondeado, al igual que el ataúd. Alrededor de 25 a 10 centímetros era el tamaño de la caja metálica negra que estaba colocada sobre la cabeza de la mujer. El ataúd permaneció abierto durante un período de tiempo que superó las 10 horas. La revelación dejó impactados y asombrados a todos y cada uno de los habitantes del pueblo. Las autoridades pudieron observar el milagro más tarde. Inmediatamente después de la extracción del líquido rosa del ataúd, la encantadora mujer se transformó abruptamente en un cadáver y se volvió negra. Después de devolver el líquido al ataúd, parecía como si la mujer hubiera vuelto milagrosamente a la vida. Intervención del gobierno. Después del descubrimiento, el sarcófago estuvo disponible para el público en general desde aproximadamente las 10 de la mañana hasta tarde en la noche. Para ver el milagro, todo el pueblo se reunió. Casi inmediatamente después de que se hiciera el hallazgo, se informó a los funcionarios del distrito y se llamaron a las autoridades necesarias, como la policía, el ejército y el cuerpo de bomberos. En algún momento de la tarde, llegó un helicóptero rojo ladrillo, trayendo consigo aproximadamente una docena de soldados disfrazados de civiles. Estos soldados declararon que el lugar estaba contaminado y ordenaron a todos los espectadores que abandonaran el cementerio. Después de eso, aseguraron el lugar donde se encontró el cuerpo y registraron a todos los que tocaron el ataúd, incluidos aquellos que estaban cerca, aparentemente por el bien de tratar emergencias médicas. Los soldados hicieron un esfuerzo por colocar el sarcófago en el helicóptero. Sin embargo, era demasiado pesado para ellos hacerlo. Como resultado, tomaron la decisión de sacar el líquido del ataúd para hacerlo más ligero. A pesar de que comenzaron a drenar, el cuerpo rápidamente se volvió negro frente a los testigos. El resultado los hizo devolver el líquido, y el ennegrecimiento desapareció casi instantáneamente, sin dejar rastro. Hubo un rubor momentáneo en el rostro de la mujer, y los restos dieron la impresión de estar vivos una vez más. Junto con el relleno sobrante, que se almacenó en bolsas de plástico, completaron el proceso de cerrar la tumba y transportarlo al helicóptero. Mientras esto ocurría, emitieron una orden para que todos se dispersaran. Novosibirsk fue el destino del helicóptero mientras despegaba hacia los cielos. Especulación y teorías.
Un anciano profesor explicó los resultados preliminares de las pruebas de laboratorio 5 días después de que el sarcófago llegara a Novosibirsk. Los resultados de las pruebas se consideraron preliminares. Según él, la revelación provocaría un cambio significativo en la comprensión de los eventos históricos. En poco tiempo, los expertos soviéticos revelarían sus descubrimientos, los cuales dejarían atónita a la comunidad científica. El profesor afirmó que la princesa fue enterrada hace más de 800 millones de años. Esta afirmación iba en contra de la teoría de Darwin de que los humanos se originaron a partir de los simios y evolucionaron a partir de ellos. Según la corriente de pensamiento prevalente, la dama fue enterrada durante el período carbonífero, que ocurrió mucho antes de que aparecieran los dinosaurios y el carbón en el planeta. Durante este tiempo, la Tierra albergaba un reino vegetal. En algún momento, el ataúd estaba situado debajo de una bóveda de madera, en medio de un espeso bosque. Con el transcurso de los milenios, la bóveda se sumergió completamente en el suelo, colapsó, y después de un período de varios cientos de millones de años en el que estuvo desprovista de oxígeno, se transformó en una capa de carbón uniforme. Civilización antigua. Debido a que las propiedades de la tela que se utilizó para fabricar la vestimenta de la princesa no están disponibles para el examen científico, el grado de civilización al que pertenecía la dama es significativamente más alto que el de cualquier otra civilización conocida, incluida la nuestra en este caso. No hay evidencia de que los humanos hayan inventado la maquinaria necesaria para fabricar tal material. La composición del líquido rosa-azul no era algo que pudieran identificar. Solo identificaron algunos de los componentes más importantes que estaban presentes en las variedades antiguas de ajo y cebolla, aparte del hecho de que la caja de metal aún estaba siendo examinada. El profesor no dio más información al respecto. Antiguos astronautas. La historia de la princesa Tizul es bastante extraña. No es todos los días que las personas descubren el cuerpo perfectamente conservado de una hermosa chica de 800 millones de años dentro de un ataúd de mármol bellamente elaborado en una mina de carbón rusa. Mientras muchas personas desestimaron la historia como una fabricación basada en el cuento de hadas, Blancanieves y los 7 enanitos, algunos teóricos de la conspiración de artefactos fuera de lugar afirmaron que la historia era verdadera, y los científicos soviéticos conspiraron con las autoridades comunistas para ocultar el descubrimiento del cuerpo, porque contradecía la teoría de la evolución de Charles Darwin. Algunos afirmaron que la historia se originó en un documental en ruso que se lanzó inicialmente en YouTube en 2014. Otros afirmaron que la película tomó fotos de un caso separado, las momias de Taklamakan, desenterradas en el desierto chino. Según las versiones con subtítulos en inglés de la película rusa, los mineros locales descubrieron el ataúd de mármol finamente tallado con los restos impecablemente conservados a unos 70 pies bajo tierra en 1969. Un minero descubrió el ataúd, que más tarde se identificó como el de Karl Naukhoff. Otros creen que podría haber sido un extraterrestre o un miembro de una sociedad alienígena que visitó la Tierra hace millones de años. Si crees en los extraterrestres, la teoría es intrigante, pero no hay evidencia que la respalde. Es solo una noción, y a la gente le gusta inventar historias cuando no tienen una explicación. Tal vez el gobierno estaba tratando de ocultar algo, porque sabían algo que el público no sabía, pero nunca lo sabremos. Personalmente creo que el cuerpo puede no ser tan antiguo como dicen, pero su conservación sigue siendo difícil de explicar. Conclusión. La historia de la princesa de Tizul sigue siendo una mitología interesante y misteriosa. Ilustra la curiosidad de la humanidad por los antiguos misterios y lo desconocido. Sin embargo, sin evidencia tangible, es difícil establecer la legitimidad de la historia, dejándola a la tradición y la especulación. Los investigadores estiman que su edad estaría entre los 25 y 30 años. Si tuviera esta edad y fuera hija o nieta de Jafet, que murió joven, habría nacido en 3240 a.C. y muerto en 3210 a.C. Este emparejamiento indica que los mineros estaban tratando con rocas neoproterozoicas. Se informó que los trabajadores estaban picando rocas paleozoicas. Usando hace 538 millones de años como fecha de entierro, los académicos pueden generar un emparejamiento de fechas con su fecha de nacimiento. Los expertos estiman 3185 a.C. para su muerte y 3215 a.C. para su nacimiento, basado en la regla de tiempo geológico de 2 milenios igual 1. Este año vio el descubrimiento del campanario de Dorchester, la primera colonia noaquita en Italia, así como el surgimiento de Kish
y otros monarcas en España, Armenia, Asiria, Babilonia y Alemania. Los expertos suponen que esta dama fue parte de la colonización postdiluviana que ocurrió a nivel mundial en ese momento. Quizás la tensión de la migración fue demasiado, y como una querida nieta de Jafet, fue sepultada con reverencia. No estoy seguro de creer en nada de esto, pero ciertamente es fascinante. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado este video. Por favor, danos un me gusta y déjanos saber en los comentarios qué piensas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el icono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se suban. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.